San Diego es conocido por sus palmeras, pero ni siquiera son de aquí. ¡Atrapemos insectos! Nuestra pregunta fue, ¿qué clase de impacto tiene la palmera canaria en nuestro ecosistema? Lo tenemos y somos geniales. Tigers ha sido financiado mayormente por la National Science Foundation, apoyando a la educación y a la investigación en todos los campos de la ciencia e ingeniería. La National Science Foundation, donde los descubrimientos comienzan. Fondos adicionales proporcionados por L'Oreal USA. Para las chicas en la ciencia. Tú puedes obtener más información en forgirlsinscience.org y por PPG Industries Foundation, comprometidos en brindar un impacto positivo en nuestras comunidades. There's a place I go for inspiration. Gotta get to the web, check the girls' investigation. What girls? Side girls. S-C-I-T-I-R-L-S. I need you. S-C-I-T-I-R-L-S. Come on. You got log on, post, upload, pitch in. Yeah. Wanna get inside a world that's fascinating? The time is right, 'cause side girls are waiting. S-C-I-T-I-R-L-S. We need ¿Ves? Mira lo deprimido que está. No sé. A mí me parece que se ve igual que siempre. Definitivamente algo anda mal. Fan y yo estamos en la misma frecuencia. Eso sí que lo creo. Mira, le construí una nueva casa y ni siquiera está entusiasmado. Quizá no le gusta. ¿Qué no le gusta? ¡Mira esto! Tiene una cocina grande, una piscina, un salón de juegos y 2 baños. Sí, quizá esas cosas no le gustan a un ratón. ¿Y a quién no le gusta una piscina y un salón de juegos? Y los 2 baños mejoran el valor de la reventa. Vamos, amiguito. Pinté tu habitación de color amarillo cheddar. Quizá una casa al estilo South Beach no le gusta a un ratón. Y entonces, ¿qué? No sé. ¡Hey! Veamos si las Side Girls pueden ayudarnos. ¡Side Girls! ¡Hay un ratoncito con problemas! ¿Cómo pueden ayudarnos? Fíjense en las flechas. Son pistas para el juego que tenemos en el sitio web. Creo que vivir en el sur de California es hermoso para venir a la playa en estos días. Es lindo salir y relajarse. Soy Alicia y vivo en San Diego desde que nací, así que soy una chica de San Diego. Lo que me gusta de San Diego es que la gente está intentando ayudar con el planeta. Con las chicas exploradoras hemos limpiado la playa y me gustó mucho porque puedes ver la naturaleza que te rodea. Y además te diviertes, pero a la vez dejas bonita tu playa. Me encanta vivir en San Diego porque siempre es cálido. Incluso cuando hace frío, no hace tanto frío. Soy Ashley. Amo San Diego porque todo el año crece vegetación. Ahora estamos en invierno, aunque no lo parezca. ¡Ay, y a mí me dejan de lado! ¡Es solo tú! Tomémonos una foto, ¿sí? Lea trajo su cámara porque le gustan las fotos. Vivir aquí es increíble. No es necesario preguntarlo, solo mira. Soy Lea. Soy voluntaria y ayudo al medio ambiente y creo que es muy bueno ayudar a tu comunidad y creo que te ayuda a forjar el carácter. Hoy plantamos un sauce cerca de la orilla del río San Diego y ayudará a restaurar las plantas autóctonas del lugar porque hay muchas plantas no autóctonas que se apoderan del área. Si cortáramos esta caña, en una semana crecería hasta nuestra rodilla y en un mes hasta nuestra cabeza. Así de rápido crece, por eso es que amenaza algunas de las especies autóctonas. No es que la planta de caña sea mala, pero no queremos que crezca demasiado. ¿Conocen algunas de las otras plantas? Conocimos a Teresa, es una ecóloga del Instituto Scripps de Oceanografía. De hecho, tengo un proyecto del otro lado del río donde investigo los efectos de una planta introducida en las especies autóctonas. Así que ¡Genial! busco insectos y arácnidos, pero quizá ustedes quieran venir a ayudarme. Sí, suena divertido.
La señorita Teresa nos trajo hasta unas trampas que estaban bajo una palmera y un sauce y observamos las diferentes clases de especies que cayeron dentro. La trampa de fosa es tan solo un balde blanco que enterramos al ras del suelo. Y queremos ver qué animales viven allá adentro. No teníamos idea de qué estábamos haciendo y no sabíamos que era una trampa de fosa hasta que tuvimos que abrir la primera. Es una chinche. Oh. ¡La veo! Veo arañitas. Sí, muchas. Muchas arañas. No vi ningún escarabajo hasta ahora. Tenemos algunas trampas de fosas más que queremos recolectar hoy, así que continuemos. ¡Oh, un Hay escarabajo! muchísimas arañas. Sí. Ah, es broma. Realmente está seco aquí. Sí. Está realmente protegido de la lluvia. Está protegido, es cierto, así que hay muchas hojas porque está seco. Realmente no hay muchos insectos. Hay algo más. Hormigas argentinas. Este es un escarabajo. Si se queda quieto, pueden verle su pequeña quijada. Como si fueran unos bastoncitos que te caminan encima. ¡Oh! ¡Se hizo popó! Es parte del trabajo de ser científica. ¿Quieres sostenerlo, Ashley? ¿Puedes sin los guantes? Sí. Me asusté un poco porque no sabía que era un escarabajo. Luego vi que caminó en las manos de las otras. Pensé que no habría problema, que podría sostenerlo. Y cuando los tocas, se hacen una bola. Por eso los llaman bichos bolita. ¡Oh, es hermoso! ¡Es tan pequeño! ¡Oh, míralo! ¡Es un lagarto bebé! Parece un lagarto esmeralda. El lagarto era hermoso. Lo bautizamos Jeffrey y era muy lindo y era pequeñito y muy frío. Creo que tiene cara de Jeffrey. El otro balde que encontramos es completamente diferente a todos los otros porque tiene muchas menos arañas. Debe ser por la zona en la que estaba enterrado. Creo que él se comió todas las Sí, arañas. por eso no quedaron arañas. ¡Es tan lindo! Pesa muy poquito, puedes sentir los huesitos adentro. Sí. Hola, Jeffrey. Encontrar al lagarto Jeffrey me alegró el día. Adiós, Jeffrey. ¡Adiós, Jeffrey! Todas las palmeras que ven en San Diego no son autóctonas, no son de aquí. No tenía idea de que las palmeras no eran de este país, ni de San Diego, ni de California. San Diego es conocida por sus palmeras, pero ni siquiera son de aquí, lo cual sorprende. Es la palmera canaria datilera, así que proviene de las Islas Canarias, que son islas del Atlántico. Cuando vinieron a construir misiones a este lugar, trajeron palmeras y comenzaron a plantar algunas y luego terminaron por todos los lugares. Para su proyecto, quizás sea bueno que investiguen las diferencias entre la palmera y el sauce y cómo esas diferencias se traducen en el uso que le dan los animales. No sé qué quiero estudiar. Hay muchas oportunidades, pero creo que llegaremos a una decisión muy pronto. Deberíamos comparar al sauce con la palmera canaria. ¿Qué dicen? Sí, de acuerdo. Porque uno es autóctono y el otro no. ¿Por qué las hojas de un árbol son más gruesas que las de otras? ¿Dices de compararlos por la firmeza? Demostraría por qué les gusta más a los insectos, porque debe ser más fácil para masticar. Nuestra pregunta fue qué clase de impacto tiene la palmera canaria en nuestro ecosistema. ¿Cuántos árboles les gustaría investigar? Podríamos investigar 2 o 3 de cada uno. No somos muy altas como para llegar a los árboles, así que ¿cómo haremos para investigarlos allá Quizá arriba? podamos revisarles la corteza, porque Buenos días, tal vez chicas. tenemos algunas ideas que nos gustaría intentar. Primero pensamos en investigar qué vive arriba de los árboles y ver qué plantas rodean a los árboles, porque se ve que algunos árboles reciben más luz. Entre el sauce y la palmera, sí existe algo para medir la densidad de las hojas. De las hojas. Bien, bien. Sí. La primera prueba es ver qué clase de bichos e insectos viven en el sauce y la palmera. La segunda prueba es ver la dureza de las hojas. Y la tercera es ver qué clase de plantas viven debajo de ambos árboles. Estábamos pensando que quizá podíamos recolectar algunos bichos de los árboles para examinarlos. Quizá haya diferentes insectos en los 2 árboles. Oh, excelente. En el auto tengo algo que es un soplador de hojas revertido, así que es una aspiradora gigante de insectos. Podremos usar esa aspiradora siempre y cuando alcancemos las copas del sauce y de la palmera. Estoy súper entusiasmada porque vamos a aspirar los bichos de los árboles y después vamos a analizarlos en el laboratorio. Hola, soy Lea, tengo 13 años y vivo en San Diego, California. El cuarto de Lea, mi cuarto, adelante. Algo que me gusta hacer en mi tiempo libre es pintar uñas, en especial las uñas de mis primas.
Algo que también me gusta es jugar al fútbol. Este es mi perro Lucky. Cuando tengo tiempo libre, me gusta correr con él. ¡Adiós! Cuando Teresa apareció con la aspiradora de insectos gigante, parecía una cazafantasmas, como un cazabichos, porque íbamos a atrapar insectos. ¿Ese es el atrapa insectos? El atrapa insectos. Esto será muy divertido porque vamos a aspirar insectos, literalmente. Lo moverán de un lado al otro y una de nosotras tomará el tiempo y a los 20 segundos nos detendremos. Es la primera palmera. ¡Sonríe! ¡Atrapemos insectos! ¡Atrapemos insectos! Fue muy divertido. Se sacudía mucho. Se cumplieron los 20 segundos. Fue muy sorprendente. Así realmente atrapas los insectos, ¿ya sabes? Pensé que sería algo más científico, pero en realidad es un soplador de hojas en reversa. Buen trabajo, Alicia. La segunda prueba es ver la dureza de las hojas. Esto se llama penetrómetro y lo que hace es medir la presión. El penetrómetro parece una aguja de juguete y sostienes la hoja y luego la perforas y eso te dirá qué tan dura o tan blanda resulta la hoja. Lo mide en kilogramos por centímetro cuadrado, así que queremos encontrar una hoja linda y verde y eso necesitará un poco de presión para romper la hoja. ¿Listos? Ya. 1.0. 1.0. Esos son los kilogramos por centímetro cuadrado. Y la tercera prueba es ver qué clase de plantas viven debajo de la palmera y del sauce. Lo ideal sería poner muchas cuadrículas alrededor del árbol. Una cuadrícula es un cuadrado que se apoya en el suelo y decides qué tanto porcentaje de cada cosa observas dentro del cuadrado. ¿Qué porcentaje de esta cuadrícula está ocupada por plantas verdes? ¿Y qué porcentaje lo ocupa la hojarasca, las hojas secas y ramas? ¿Y qué porcentaje es espacio libre? Tenemos 75% de hojas, 15% de espacio libre y 10% de plantas. ¿Les parece? Sí. Elegimos 3 pares de palmeras y sauces para examinar. Sauce número 1. 0.25. 10% libre y 10% hojas, 80 de plantas. ¡Aspiremos insectos! Hay algunas hormigas argentinas. Palmera número 2. Aquí vamos. Creo que es 100% hojarasca. Las plantas no pueden vivir bajo la hojarasca porque bloquea la luz solar y evita que la lluvia llegue al suelo. Es 1.5. ¡Oh, sí! ¡Basta! ¡Basta! Este es el sauce número 2. 80% plantas, 5% hojarasca y 13% libre. 0.25 kilogramos. Palmera número 3. Así luce linda. ¡Oh! 95% hojarasca, 5% plantas. Creo que las palmeras sirven como hogar, pero no son buenas como fuente de alimento. 1.5. Al final del día, el atrapa-insectos dejó de funcionar, así que Teresa intentó de varios modos para que incendiera una y otra vez. Es frustrante, estamos aquí, todas están entusiasmadas y es bueno poder terminar, pero también debemos tener en cuenta que a veces surgen esta clase de desafíos. Me sentí un poco desanimada, considerando que habíamos planeado completar los 3, pero ya tenemos 2 pruebas completas de ambos árboles. Estuvo bien porque ya habíamos conseguido algo para comparar. Mañana veremos con un microscopio a los insectos que atrapamos hoy. Vamos a clasificarlos y a recolectar información para ver cuántos insectos atrapamos en cada árbol. Hola, me llamo Alicia. Tengo 2 gatos y 3 perros. Me encanta andar en monopatín. Él es mi papá y vamos a jugar al ping-pong. Les mostraré un truco que hacen mis perros. ¡Truco, truco! Ella es mi amiga Nairobi y vamos a practicar boxeo. Adiós, gracias por venir.
Hoy estoy entusiasmada por ver el microscopio y comparar el sauce con la palmera. Cada una tendrá una guía para identificar animales. Una guía es como un pequeño libro que muestra los insectos que podemos encontrar, como los escarabajos, y fue muy útil. Estamos ordenando todos los diferentes tipos de insectos y bichos. En la muestra de sauce número 1, sí creo que es una avispa por el color y la textura de las alas, o tal vez puede llegar a lucir como ese. Sí, un poco, pero... Sí, lo veo. Creo que es como esa, me parece. Escarabajos, un pequeño saltamontes. Definitivamente es un saltamontes, ¿no crees? Sí, creo que es una araña dictina. Ambas tienen abdómenes peludos. En el sauce número 1 encontramos 10 categorías de diferentes clases de insectos. Bien, veamos la palmera número 1. Una araña. Oh, hay una araña. No, esta es una arañita saltarina. Sí, la araña saltarina. Chicas, es esta. Acabas de arrancarle la pata. Como que la va a necesitar. Parece que la palmera 1 tiene muchos menos insectos que el sauce 1. Esta es la palmera 2. Creo que la hormiga argentina es la más popular. Probablemente no es un piojo de la corteza porque las alas no son así. Quizá es una crisopa parda. Bien, chicas, nuestra última prueba, sauce número 2. Es una hormiga. Una hormiga. Una abeja del sudor. Es una avispa. Sí, es una avispa. ¿O una avispa? Hola, ¿cómo les va? Oh, Bien. ya hicieron muchísimo. Me pareció muy divertido analizar los insectos porque cuando los miras sin el microscopio, lucen como una mosca, pero cuando observas la guía puedes diferenciar entre una abeja, una avispa u otra clase de insectos voladores. ¿Qué crees que es eso? Es un insecto verdadero, un hemíptero. Un insecto verdadero es uno que realmente es insecto por sus cualidades. Un insecto necesita tener 6 patas, ni más ni menos. ¿Tenemos más especies en la palmera o en el sauce? Y si hay más especies en la palmera, con todas las otras medidas que hicimos, podemos inferir o lograr llegar a una explicación. Lo que veo aquí es que hay muchos más insectos en el sauce que en la palmera. Nuestras conclusiones apuntan a que el sauce es un mejor árbol en general para los animales y las plantas que la palmera. Bien, luego de aspirar las cosas que había debajo de la cama donde dormía Fang, aprendimos 2 cosas. ¿Qué cosas? Primero, que no limpias debajo de la cama muy a menudo. Pantuflas de conejito, calcetines sucios de no sé cuándo. Del 2009, creo. ¿No dejaron de fabricar esas patatas con colorante rojo cuando estábamos en 5º grado? Lo conservo como parte de la historia de las patatas fluorescentes. Como nuevas. ¿Y qué más aprendimos? Ah, oh, sí. Que los ratones le temen a las aspiradoras. ¿Fang? ¡Hey! ¿Y si dejamos que Fang nos muestre lo que le gusta? Le gusta el césped, las flores, un lugar para acurrucarse. Y admira el hábitat natural de Jake. Un puff, patatas y pantuflas de conejitos. La evolución retrocede algunas veces. Fuimos al jardín autóctono de Point Loma para investigar más sobre plantas autóctonas. Todas las plantas que hay aquí son todas autóctonas de San Diego. Esta es una salvia de Cleveland y necesita muy poca agua. Esta se llama tollón. Aquí cultivan lavateras porque atraen aves y hay otras buenas alternativas en árboles. Encinillos, sauces de arroyos, el pino de Torrey y tenemos una zona más baja que la llamamos el bosque de las palmeras y estamos quitando todas las palmeras. Las palmeras absorben todo el agua superficial y las plantas autóctonas no les llegaba agua, así que tuvieron que retirar todas las palmeras del jardín. Es una buena pregunta. Es algo en lo que ustedes pueden ayudar a pensar, a sugerir una idea. Quizá podríamos poner un jardín de mariposas al colocar algunas rocas calientes frente a las flores autóctonas. Es una muy buena idea que si a ustedes les interesa profundizar, estaríamos muy interesados. Shannon pensó que nuestro plan es genial. Sería una buena idea involucrar a nuestra escuela. Es realmente bueno que podamos ayudar a nuestra comunidad y haber pensado en estas ideas. Hola, soy Ashley. Este es mi perro Roxy. Y este es mi cobayo Peanut Butter. Él es Speedy y este es mi cuarto. Y tengo un pie naranja gigante en la pared.
Amo el voleibol. Este es mi microscopio, me encanta hornear, en especial mis brownies caseros de chocolate. Creo que están listos. ¡Adiós! Chicas, ¿están listas para empezar? Sí. Queríamos hacer un jardín de mariposas, así que iremos a ver si a nuestra clase le interesa. Podría convertirse en un proyecto escolar. Podemos reunirlos y decirles que se ayuden a construirlo. Será algo que quedará por siempre, como dejar una huella. Podemos mostrarles unas diapositivas para que vean lo divertido que es y quizás se entusiasmen así. Decidimos presentarle el proyecto a nuestra clase y preguntarles si quieren ayudarnos a construir un jardín de mariposas. Queremos enseñarle a nuestra clase sobre plantas autóctonas y no autóctonas y decidimos mostrarles los gráficos que hicimos y contarles un poco sobre el proyecto que queremos hacer del jardín de mariposas. Primero deberíamos preguntarles si conocen la diferencia entre una planta autóctona y una que no lo es. Deberíamos poner las fotos de una palmera y un sauce. Ahora estamos armando nuestras dispositivas para nuestra presentación de mañana e intentamos ver qué ideas queremos allí y vemos qué roles vamos a tomar. Mira eso. Sí. Es una foto muy bonita. Quizá esta. ¿Cuál es la que sigue? Insectos y bichos. ¿Y esa? ¿Qué tal esta? ¿Qué es eso? Bien, ¿cuál será la próxima? Lo mismo. Esa foto es buena. Para llegar a la idea, analizamos lo que queríamos hacer, pero necesitamos más experiencia para saber cómo manejar las cosas y saber qué esperar. En vez de preocuparnos por todo esto, debemos comenzar a practicar. Me siento cansada porque no sé realmente qué tengo que decir y además hicimos cambios de última hora. Esto no funciona. Bueno, vamos a practicar con lo que ya sabemos. Hemos aprendido la semana pasada de plantas autóctonas y no autóctonas. Esperen, haré lo del Pero jardín de las tres mariposas. muestras Solo tenemos 2. No lo harás. Sí, lo haré. No haré lo de laboratorio, tú sí. Entonces hablo sobre microscopios. Harás lo de la cuadrícula. No, tú harás la cuadrícula. Oh, Dios mío. No sé nada. ¿De qué estás hablando? Primero la cuadrícula. Luego el Nos laboratorio. resta practicar una sola Bien. vez bien rápido. Estábamos enloqueciendo, pero sé que sabemos de qué estábamos hablando y conocemos los hechos. Lo tenemos Sí, y somos sí. geniales. Si las dispositivas no funcionan, no importa porque sabemos todo. Lo aprendimos De todo. acuerdo. Chicas, sí, y si tranquilas, alguna todo se queda sin saldrá bien. palabras, las otras deben ayudar. Bienvenidos a nuestra presentación. Venimos a hablarles de todo lo que estuvimos haciendo a lo largo de esta semana. Nos estuvimos enfocando en plantas autóctonas y no autóctonas. Esta es una palmera. Levanten las manos si piensan que esta es una planta autóctona. Si levantaron la mano están equivocados. Lo siento. Investigamos 2 sauces y 2 palmeras para ver cuál albergaba más tipos de especies. Este es Jeffrey. En esta foto estábamos usando una aspiradora de insectos. Ya que los sauces son autóctonos, ¿cuántos insectos más tiene comparado con la palmera que no es autóctona? De acuerdo con nuestras gráficas, vemos que el sauce tiene muchos más tipos de animales que la palmera. Hablamos de diversidad, que es la cantidad de especies que encontramos, y encontramos que el sauce tiene muchas más que la palmera. En la siguiente vemos la abundancia. La cantidad total de bichos e insectos encontrados es mayor en el sauce que en la palmera. Como pueden ver, hay mucha más cantidad de insectos y bichos en la planta autóctona, el sauce, que en la no autóctona, la palmera. Y nos preguntamos por qué será esto. ¿Es porque es una planta autóctona o porque a los bichos les gusta más? Nos dimos cuenta que es por la dureza de las hojas. Es más blanda, entonces los insectos quieren comer de la hoja más blanda y no de la palmera. Es una gran fuente de alimento para los bichos e insectos. Estas son alternativas que tienen a la hora de plantar cuando quieran decorar un jardín que no sea una palmera o una especie no autóctona. Esta es la idea para un proyecto que realmente queremos hacer. En el jardín autóctono de Point Loma hay un espacio libre en donde cortaron las palmeras que no son autóctonas y queríamos hacer un jardín de mariposas. Nos preguntábamos si es algo que a ustedes les interesaría hacer junto con nosotras. Y sería dejar una huella en nuestra comunidad. Levanten la mano, por favor. En nuestra clase trabajamos muy bien juntos, así que creo que será genial hacerlo como un proyecto. Gracias por escucharnos y esperamos que lo hayan disfrutado. Creo que su presentación fue muy informativa.
Estuvieron muy bien. Aprendí muchas cosas nuevas que desconocía. Sabían de qué estaban hablando, parecían organizadas y listas para enseñarnos algunas lecciones. Creo que la presentación de las chicas fue fantástica. Lo presentaron de un modo que cautivó la atención de toda la clase. Mostraron lo que aprendieron y entusiasmaron a todos con el tema. Estoy muy orgullosa de Muchas ellas. gracias, Teresa. De gracias. Gracias, nos enseñaste mucho. Me divertí mucho. Disfruté mucho que Teresa nos haya ayudado. Creo que Teresa realmente admiró nuestras conclusiones, considerando que dijo que estuvimos increíbles. ¡Jeffrey! Todas lo hicimos muy bien, como esperábamos, así que... Estoy muy orgullosa de Ashley y Alicia y de cómo pudimos trabajar juntas. Aprendimos muchísimo y el producto final fue increíble, pero más aún será lo que nos queda por hacer. ¿Seguiste las pistas? Dirígete a nuestro sitio web de juegos en pbskidsgo.org. Césped, flores y un lugar para acurrucarse. Vamos, amiguito. Sí. Mira lo feliz que se ve. Sí, decidiré creer lo que dices. Espero que te guste tu nuevo hábitat, amiguito. ¡Oh, no! ¿A dónde va? A los ratones les gustarán los árboles, pero Fang es mi amigo. Y su hábitat no está completo sin su pantufla de conejito. Wow, realmente están en la misma sintonía. Tenemos una canción para Jeffrey. Sí, dedicada a nuestra lagartija. Oh, Jeffrey, bien estás y eres tierno. ¡Oh, Jeffrey! ¡Oh, Jeffrey! ¡Oh, Jeffrey! ¡Oh, Jeffrey! Jeffrey. No te vayas, por favor. Queremos que sepas que te amamos con fervor. ¡Amor! ¡Tenemos que irnos! ¡Adiós! Juego con aplicaciones todo el tiempo. Nunca soñé que podría crear una. ¿Para cuándo la necesitan? Para el viernes. Aquí está. Estuve así todo el tiempo. ¿Estás bromeando? ¿El video funcionó? No sé cómo harán para solucionarlo. Ejecuto tareas múltiples, tejo y miro televisión. Intentamos averiguar cómo los niños lo hacen. Escuchamos música mientras hacemos las tareas. La calidad del trabajo disminuye cuando haces tareas múltiples. Muy bien. Ese experimento es genial. Tigers ha sido financiado mayormente por la National Science Foundation, apoyando a la educación y a la investigación en todos los campos de la ciencia e ingeniería. La National Science Foundation, donde los descubrimientos comienzan. Fondos adicionales proporcionados por L'Oreal USA. Para las chicas en la ciencia. Tú puedes obtener más información en forgirlsinscience.org y por PPG Industries Foundation, comprometidos en brindar un impacto positivo en nuestras comunidades. ¡Hey, chicos! ¡Hola! El sitio web de las Tigers es increíble. Puedes armar tu perfil, jugar, crear una página para tu proyecto de ciencias, ver videos y divertirte. ¡Vamos, sé una Tiger! Entra a pbskidsgo.org. Nos vemos allí. ¡Adiós!